Buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, martes 14 de diciembre del 2021, tenemos programada la conferencia que es denominada Toma de la residencia del embajador de Japón, un combate por la libertad. Conferencia que tiene como finalidad rememorar la toma de la residencia del embajador de Japón, golpe terrorista que propició la operación militar Chavín de Huántar, consolidando la derrota del MRTA con la liberación de los rehenes para concientizar a la ciudadanía en general a través de los testimonios de quienes dijeron y participaron de la operación, así como del análisis de su impacto en el proceso de pacificación. Bien, continuando con la videoconferencia el día de hoy, tenemos las palabras de presentación del doctor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Adelante, por favor, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, reciban un saludo a todos los participantes, nuestros ponentes del Congreso de la República, nuestra institución. El día de hoy, nosotros vamos no a conmemorar, sino a recordar un evento trágico para nuestro país y para nuestra democracia. Cuando no fue exactamente el 14, fue el 17 de diciembre, 14 miembros del MRTA tomó la tomó la casa del embajador de Japón, donde había inocentes, hombres, mujeres, ancianos, ancianas. Y este golpe que intentó dar una organización terrorista, es necesario entenderlo. A veces quizás la memoria nos es corta y nosotros tenemos que entender que en más de una ocasión nuestra democracia ha estado puesta en peligro. Y ha estado puesta en peligro por personas que intentan imponer su carga ideológica, su único punto de vista, e intentan desaparecer las bases democráticas, las bases institucionales, las bases del diálogo, las bases de la tolerancia. Y hoy quiero agradecer tremendamente el hecho de poder contar con la presencia de dos héroes, como lo es nuestro congresista, el general José Williams, jefe de la operación Chavín de Huántar, y como lo es el coronel Walter Becerra, miembro también de la operación Chavín de Huántar. Son personas como ustedes, congresista, general, coronel, que nos devolvieron el sentido de la democracia. Y el sentido de la democracia es no solo vivir la plenitud, sino defenderla en sus momentos más caóticos. Defenderla como lo hace un país democrático. Defenderla a través de sus Fuerzas Armadas. Hoy es un día no de celebración, todo lo contrario, es un día para recordar que nuestra democracia ha estado puesta en peligro y que puede seguir estando puesta en peligro y que necesitamos las vías institucionales para poder reencauzar los términos democráticos y que no existan nunca más organizaciones como la del MRTA, como la de Sendero Luminoso, terrorismo nunca más en nuestro país. Así que es necesario conocer nuestra historia, es necesario entender lo que pasó y es necesario poner en valor a estos héroes de nuestra democracia, a estos héroes de nuestro país, a gente que no solo dio la cara en los momentos más duros, sino que dio la vida propia, poner en riesgo hasta la vida de sus familiares. Es necesario desde el Congreso de la República, es necesario desde los espacios que tengamos también de participación ciudadana, pero sobre todo amigos y amigas que nos acompañan, es necesario que nosotros como sociedad entendamos y pongamos en el sitial que se merecen a nuestros héroes y en el sitial que se merecen a aquellos cobardes que a través de actos terroristas intentaron tomar el poder, intentaron solamente crear la zozobra en nuestro país.
es necesario que nosotros como sociedad también entendamos nuestra historia, comprendamos, y sobre la base de eso, entender que nunca más se pueden repetir episodios caóticos y dramáticos como lo fue la toma de la embajada el 17 de noviembre, hace ya prácticamente más de 20 años. Agradecer nuevamente a nuestros ponentes, a nuestros héroes de la democracia, y agradecer a todos ustedes por estar presentes en este martes democrático, hoy por inaugurado la conferencia el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge González. Bien, a continuación tenemos las palabras de bienvenida del doctor Walter Masgo Manco, quien es politólogo de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Diana. En primer lugar, primero agradecer a los participantes de este programa del Martes Democrático en una fecha tan especial, porque contamos, como bien dice nuestro amigo Jorge González, con la presencia de dos héroes nacionales, héroes de la democracia que participaron en para nosotros, una importante fecha que marca un hito para nosotros, porque institucionalmente esto nos sirvió a levantar la conciencia nacional. Esto fue un hecho histórico para nosotros porque significó la unidad del Estado, un Estado que que ha estado en crisis en esa década, y que permitió precisamente unificar los esfuerzos de muchos de los peruanos que veíamos con preocupación el deterioro de nuestra institucionalidad, del Estado y de los peruanos en general. Es por eso que nosotros valoramos el esfuerzo de nuestros valientes soldados del Chavín de Huántar, y además de toda la unidad nacional que se generó a partir de un hecho tan importante. Creo que ese es un valor que debemos rescatar los peruanos, y que hoy lo reconocemos a través de dos personas, como en este caso el general William y el coronel que nos acompaña el día de hoy. Entonces, esta es una fecha de nosotros, como dice bien Jorge, no para conmemorar, sino para recordar. Recordar para no volver a vivir ello. Recordar para valorar el sentimiento nacional y lo importante que significa la unidad de los peruanos en función a un peligro del terrorismo, a un peligro de la violencia, y de lo que es importante para el desarrollo de un Estado, el derecho de vivir en orden, con seguridad, es un factor fundamental para el desarrollo humano. Así que desde ya nuestro reconocimiento a nuestros expositores y a todas las personas que se encuentran conectadas en nuestra plataforma Zoom y en el Face, que hoy día escucharemos pues el testimonio de dos importantes partícipes de esta jornada heroica para nosotros. Bien, muchísimas gracias, politólogo Walter. Bien, ahora continuamos con la participación del congresista general José William Zapata, congresista de la República, ex jefe de la Operación Militar Chavín de Huántar, profesor de los programas de Alto Mando y de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, profesor en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas y en la Escuela de Comandos del Ejército, profesor y conferencista de universidades nacionales, jefe de la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa, la OEA, la Organización de los Estados Americanos en Estados Unidos, vicepresidente académico de la Comisión Organizadora del CAEM y director académico, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comandante de la Fuerza de Intervención de la Operación de Rescate de Rehenes de Chavín de Huántar, y ha participado en el conflicto de Alto Cenepa. Como experiencia en docente y en cargos académicos, tenemos que es profesor en la Escuela Superior de Guerra, profesor en la Escuela de Comandos del Ejército, Escuela Militar de Chorrillos, conferencista del Centro de Altos Estudios Nacionales, conferencista del Centro de Estudios para Defensa Hemisférica, Universidad Nacional de Defensa en Washington, Estados Unidos, y conferencista en Colegio Internacional de Defensa. Dicho esto, le damos la bienvenida al congresista general José William Zapata. Adelante, por favor. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la presentación. También mi saludo al doctor Jorge González y al doctor y al politólogo Walter Magno Manco, así como a Walter Becerra, un amigo que lo conozco de hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos
y también va a tener la oportunidad de poder expresarles a ustedes la experiencia que tuvimos, ¿no? Y particularmente un saludo a todos aquellos que nos están viendo desde esta plataforma y mi felicitación por la tarea que hacen ustedes, ¿no? Con estas conferencias permiten hacerle conocer a los jóvenes en particular lo que sucedió hace un buen tiempo atrás y el peligro que significa una ideología, ¿no?, extremista, marxista, leninista, o pudiera ser también de maoísta como de Sendero Luminoso. Organizaciones terroristas que pretendieron transformar nuestra sociedad, transformar nuestras estructuras del Estado y llevarnos por un camino donde nosotros no podríamos saber qué cosa es lo que nos esperaba, puesto que quienes lo han transitado obviamente han tenido un mal término. No voy a extenderme más en la presentación, solamente agradeciéndoles por esta oportunidad. Sé que este es el contenido de la conferencia, los antecedentes, el manejo de la crisis por parte del gobierno, cómo se hizo el planeamiento de la operación y qué conclusiones ¿no?, a las que podemos llegar luego de la operación. Esta operación se realizó el 22 de abril de 1997 y comenzó el hecho desde un día 17 de diciembre de 1996, estamos el día 13 de diciembre, 14 de diciembre, 3 días más, y a las 6:30 se dio inicio a esta acción terrorista. Voy a hablarles acerca de los antecedentes de Sendero Luminoso y del MRTA. Bueno, en el lado izquierdo tienen ustedes una proyección donde tenemos cómo comienza Sendero Luminoso desde 1928, cuando Mariátegui crea el Partido Socialista Peruano. En 1930, el señor Rabines lo convierte en el Partido Comunista del Perú. Luego, en el año 1964, hay una separación, y de esa separación todo lo que está en el lado izquierdo viene a convertirse poco a poco en lo que es Sendero Luminoso, y que inicia la lucha armada en 1980, y que ahora lo tenemos todavía en el BRAEM con el nombre del militarizado partido político marxista-leninista y más maoísta. Al lado derecho está el origen del MRTA. Bueno, hace años, en la década del 50, cuando se funda el APRA, se crea un APRA rebelde, ¿no? Ese APRA rebelde va separándose y queda con los primeros líderes de Polay Campos, que es uno de sus líderes, que fue capturado, puesto en la cárcel en Lurigancho, y luego de ahí escapan mediante un túnel que fue muy publicitado, y luego vuelve a caer nuevamente en San Borja en un café, y en la actualidad se encuentra preso. El que le sigue es un terrorista de apellido Néstor Serpa Cartolini, que es quien es el que dirige la operación de la toma de la residencia del embajador de Japón en el año 1996, y captura más de 600 rehenes. En la proyección que ustedes están viendo, ven más o menos la situación del Perú para diciembre de 1996. Nosotros tuvimos en ese tiempo, todo este terrorismo nos ha dado un aproximado de 69,000 muertos, según la CBR, pero el Estado llegó a contar aproximadamente unos 32,000 muertos. Al fin y al cabo, es un daño tremendo el que se ha hecho, ¿no? Hubieron pérdidas materiales a ese tiempo por más de $30 millones. Las grandes migraciones se dieron del campo hacia la ciudad, y la ciudad se llenó de ciudadanos peruanos que venían de provincias huyendo del terrorismo. Y luego vino una alianza entre el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, que ahora se encuentra asentado en el valle, en el BRAEM, en el valle de los ríos Ene, Apurímac y Mantaro. Obviamente que todo esto nos llevó a una crisis económica terrible, y así es como nosotros enfrentamos al terrorismo de Sendero Luminoso, cosa muy grave y delicada que nos creó grandes problemas. La estrategia del gobierno peruano para salir de este problema fueron crear unas rondas campesinas y comités de autodefensa que permitieran hacer la defensa de
de la población en esos lugares. También se promovió una ley de arrepentimiento, lo que significaba que aquellos que presentaban o entregaban líderes terroristas iban a ser perdonados en la cantidad de años de prisión que iban a tener. Se instauró también o se creó la ley de traición a la patria, que comprendía cadena perpetua. Se creó un marco legal adecuado para fortalecer la lucha contra el terrorismo, y obviamente lo más importante fue la decisión política. No hay nada que funcione bien si no hay una decisión política de por medio que pueda arreglar las cosas y le dé la capacidad a las fuerzas del orden y también a quienes defienden a la nación y al Estado para poder trabajar muy bien. Ese cuadro o esa línea de tiempo que tienen al frente se refiere básicamente al MRTA, o sea, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que es el grupo terrorista que nos convoca para esta conferencia. El MRTA nace en 1982 y comienza casi inmediatamente, 2 años después, haciendo acciones terroristas en Lima. De las más importantes están aquellas que hacen Radio Nacional en el Palacio de Gobierno, también en Juanjuy, en la selva. Hace un atentado y mata al ex ministro de Defensa, el general Enrique López Albújar, ataca el cuartel general del Ejército con unos morteros, y así continúa con sus acciones hasta que llega a la del 17 de diciembre de 1996, cuando toma la residencia del embajador de Japón, que ciertamente es la residencia del embajador y no es la embajada de Japón. Las fotografías que tienen al frente son aquellas que muestran la forma como en ese tiempo se entrenaban. Estamos hablando de 24 años. 24 años atrás, en el Perú, nosotros teníamos lo que ven aquí a la izquierda, en el cuadro, en la foto que está abajo a la izquierda, eran personas, hombres y mujeres, particularmente hombres del MRTA, y miren cómo estaban vestidos, miren su armamento, miren el armamento que tienen abajo a la derecha. En el cuadro de arriba a la derecha es cómo se entrenaban. O sea, no eran cualquier cosa, era un grupo organizado, disciplinado, entrenado, equipado y con una misión de por medio, con una teoría de por medio, una ideología de por medio. Su ideología es la marxista, leninista, castrista, mariateguista. La intención, tomar el poder, tomar el Estado y transformarnos. ¿En qué? Transformarnos a un Estado que tiene como ideología el marxismo. Por eso es que nosotros combatimos el marxismo, por eso es que todos de manera general no están de acuerdo con un Estado marxista que nos puede llevar a una situación grave. Ya lo estamos viviendo y el MRTA era marxista. Sendero Luminoso también es marxista. La diferencia entre el MRTA y Sendero Luminoso es que Sendero Luminoso, además de ser marxista y leninista, es maoísta, lo cual quiere decir que toma parte de la ideología de Mao Zedong, que es chino, mientras que el MRTA del quien estamos hablando, toda su ideología es marxista, o sea, rusa, de origen ruso, revolución rusa, Lenin, Stalin y Marx, por supuesto, que es el que crea toda esta ideología. Muy bien, voy a hablarles ahora acerca de la toma de la residencia de Japón. Se nos ha ido un poco de tiempo, lamentablemente no puedo mostrarles esto como debería ser, con las proyecciones grandes. Ok, aquí sucedió esto el 17 de diciembre. El 17 de diciembre se celebra en todo el mundo lo que vendría a ser el Día Patrio de Japón, como lo que es para nosotros el 28 de julio. Ese día se celebra el día del nacimiento del emperador de Japón. Entonces, en todas las instalaciones y en el mismo Japón se celebra una fiesta tradicional, una ceremonia tradicional, y para ese día la Embajada de Japón, la Embajada de Japón, en la casa del embajador de Japón, que quedaba en San Isidro, en la calle Barcelona, hizo una reunión donde habían más de 650 invitados, y los invitados pues eran desde el presidente, que por cuestiones de trabajo no pudo llegar a tiempo y estuvo camino a la residencia cuando ya había sido tomada por los terroristas, pero sí estuvo ahí la mamá del presidente Fujimori. Estuvieron congresistas, ministros, en ese tiempo diputados, senadores, embajadores,
empresarios nacionales, empresarios extranjeros, una delegación de extranjeros, diplomáticos de todos los países. O sea, quiero decirles con esto que las personas que estaban ahí eran de un valor importante para sus países y para el Estado. Todas las personas obviamente son importantes, desde el más pobre hasta la persona más adinerada o del que tiene menos conocimiento al que tiene más, todos son iguales ante la mirada del Estado y de Dios. Sin embargo, hay algunos que tienen un poco más de connotación por el cargo que están teniendo, y en este caso, pues eran los personas que representan lo que acabo de decirles. Esto que ven aquí es una foto de la residencia del embajador de Japón. Esta foto de la residencia del embajador de Japón nos muestra con una flecha, no tengo aquí el cursor que pueda moverse, pero sí los voy a orientar en la parte de atrás hay como una ambulancia con 4 hombres. Todas esas casas que están en la parte de atrás son viviendas de personas que están en el perímetro, viven en la misma cuadra. Entonces, por donde está esa flecha roja grande, es que entran los terroristas a una casa que funcionaba como una ONG alemana que hacía 4 meses que había sido ya desocupada y se habían retirado. Allí llegan los terroristas a golpe de 6 de la tarde, 6:30, y luego de reducir al vigilante, ingresan. Cuando son las 20 horas, 8 de la noche, hacen una explosión donde está esa figura de color amarillo, ¿no? Y luego ingresan. Un grupo de terroristas sigue la dirección que tiene la flecha roja y se dirige hacia donde estaban todos los invitados a la fiesta, a la reunión, que eran más de 650 personas, y están reflejados en esa figura ovoide de color rojo. Y otro grupo de terroristas se dirige por la parte de adelante a combatir con todas las personas de los grupos de seguridad o seguridad de dignatarios, seguridad del Estado, que imagínense cuántos estarían frente a la casa, conociendo que en ese tiempo no eran momentos difíciles y había bastante personas de seguridad. Ahí hay intercambio de disparos y queda herido en la pantorrilla uno de los terroristas, pero con una herida leve. Aquí hay una fotografía de la residencia que ya no existe. Si ustedes en alguna oportunidad han ido al museo que queda en Chorrillos, van a verla que ahí está construida tal y como era la casa del embajador. La entrada a ese museo es libre, puede entrar cada uno, creo que el ingreso cuesta como 3 soles o 4 soles, no recuerdo bien, pero la casa es tal y como era la casa del embajador, porque se hizo con los mismos planos. Nos dieron los mismos planos, con los mismos planos se construyó la casa exactamente como es, con los mismos cuartos, con las mismas puertas, con las mismas ventanas, de tal manera que nosotros podíamos entrenar allí. Se hizo todo esto con la finalidad de que las operaciones salgan muy bien. Cuando alguien ensaya, se prepara, todo sale siempre muy bien. La foto que está a la derecha, que es ese toldo, es donde estaban los invitados, y abajo hay 2 fotografías que muestran a los invitados de esa noche. Ahí se puede ver la foto del embajador Tudela, ¿no? En ese tiempo era el canciller de la República. Bien, esta fotografía que tienen al frente es de un terrorista. Ustedes van a poder ver, pueden leer ahí lo que llevaba cada uno de ellos, además de un arma, que era un fusil, un AKM de fabricación rusa. Tenían también unos radios, tenían unos puñales explosivos en el pecho, un chaleco antibalas, y estaban uniformados de esa manera. Así es como ellos ingresan a la casa del embajador de Japón, totalmente equipados, y llevaron también morrales donde tenían granadas y explosivos. Con los días ellos pusieron explosivos en diferentes lugares de los jardines de la casa, de tal manera que esto nos iba a impedir a nosotros hacer el ingreso. Aquí tienen ustedes a uno de los terroristas que tiene un arma en la mano. Ese es un RPG, o sea, un RPG es un arma antitanque, que es de avancarga, o sea, que se carga por la parte de adelante y sirve para destruir, ¿no?, objetivos tipo tanque. O sea, nosotros suponíamos que ellos podían salir por el techo, por una ventana, y dispararle a un edificio o a un lugar. Por eso es que teníamos nosotros francotiradores que estaban en todo el perímetro listos para saber por dónde salía él, porque el daño no iba a disparar dentro de la casa. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque la distancia es muy corta para dispararle a hombres que están atacándolos, y por la parte de atrás esta arma bota un rebufo,
ese es el nombre, un rebufo que tiene pues como 4 metros, ¿no? Y quema todo lo que hay. Entonces, esto es para disparar a campo abierto y obviamente que lo iban a utilizar contra un edificio o contra otras personas. Lo que ven ahí son fotografías de los terroristas. Es importante que vean la cantidad de armas que tenían, o sea, no estaban poco armados, tenían todo tipo de armamento, munición y equipo, conforme les he dicho. Este señor que está aquí era el líder, Víctor Serpa Cardolini. Él había intentado hacía un tiempo atrás tomar una fábrica, no lo consiguió. La idea de los terroristas en ese tiempo fue tomar el Congreso de la República. Ese era su objetivo. No pudieron hacerlo porque cambiaron ellos de planes y decidieron tomar la residencia del embajador de Japón, aprovechando que había mucha gente importante y con eso iban a poder presionar al Estado peruano y también presionar a diferentes países. Y lo que querían obviamente es hacerse conocidos. Lo que buscaban era propaganda para hacer que su movimiento surja, para que este movimiento marxista surja. Bueno, ¿qué cosa es lo que ellos pidieron? En cuanto tomaron la residencia de Japón, lo primero que ellos pidieron es que se liberen a 458 terroristas que estaban en cárceles en el Perú y también habían en Uruguay y en Bolivia. Pidieron $6 millones y que se cambie el modelo económico. La conferencia que tengo que darles es de muy corto tiempo. Con más tiempo podría hablarles con mucho más detalles. Ojalá se pueda hacer algo para el aniversario que es en abril de este año que viene, pero cambiar el modelo económico significaba pues volver a esos tiempos donde teníamos unas inflaciones del 800%, ¿no? Mensuales, y que era una barbaridad. Entonces ya estábamos saliendo de todo este problema, hubo un paquetazo y una serie de cosas más, pero ya estaba cambiando nuestra economía y ellos querían que la economía vuelva a ser de las mismas características que tienen las economías marxistas. Hablemos de la economía que tiene pues Venezuela, ¿no? Venezuela, Cuba, y volver a eso iba a ser terrible. Obviamente que eso nos hace pensar que el gobierno no iba a aceptar porque sería meternos nuevamente a una cueva oscura y no sabríamos cómo salir del lugar. Y también querían ellos que una vez que les paguen ese dinero, suelten a esos terroristas, los dejen en un lugar de la selva. Imagínense si esto sucedía, ellos iban a fortalecer, iban a pedir más cosas, iban a ser más fuertes, muchos jóvenes se iban a aliar ellos, porque los jóvenes son así, piensan que ese es un movimiento de reivindicación y etcétera, y lo que es peor, Sendero Luminoso en ese tiempo era un movimiento mucho más fuerte que el MRTA. Si esto hacía el MRTA, Sendero Luminoso hubiera hecho algo peor. Entonces, en toda esa encrucijada se encontraba el gobierno y las fuerzas del orden para ver qué hacer. Entonces, son decisiones muy importantes que se tienen que tomar. Había más o menos, como le dije, 60, 600 personas y un poco más de detenidos, rehenes, y poco a poco se les fue soltando y al final ellos quedaron con 72 rehenes. Los terroristas eran 14 entre los hombres y mujeres, 2 mujeres y 12 hombres hacían 14. Las fotografías que ven al frente son de algunas de los rehenes. Abajo a la izquierda se encuentra el almirante Luis Gianpietri, que tuvo un papel importante y nos ayudó bastante. Yo tenía comunicación con él, yo fui el comandante de la operación, comunicación con él, y nos dio información de dentro, de cómo es que estaban haciendo los terroristas, cómo iban las cosas, y etcétera, etcétera. Y hablamos bastante vía accesorios o artefactos eléctricos, micrófonos que se pusieron en la guitarra, en la Biblia, entraron en los termos, en diferentes sitios. Ellos tenían tenían ellos un aparato que... Un beeper que nos permitía, ellos podían leer lo que le escribíamos y nosotros abrimos unas computadoras en una de las casas que estaban al costado y podíamos escuchar lo que ellos hablaban por los micrófonos que se introducían. Fue toda una operación interesante, importante, y por eso es que es estudiada en diferentes lugares. Muy bien. Para poder hacer esta operación se previeron dos planes, dos formas. Una salida pacífica, para eso se organizó un grupo de civiles que tenían que conversar con ellos con la finalidad de que todo se arregle en paz, ellos se retiren, se vayan a algún lugar, obviamente que no se liberaba ningún preso, no se les daba el dinero, no salían con su gusto y se les dejaba en libertad en algún lugar con el objeto solamente de que no vayan a herir o dañar a alguno de los rehenes. Eso se trabajó, pero paralelamente un Estado tiene la obligación también de estar preparándose para poder tener una reacción conforme
conforme lo faculta el derecho internacional humanitario, para defenderse cuando es atacado por una amenaza, en este caso la amenaza de este grupo terrorista. Y en ese sentido, es que es un grupo de 148 hombres, ¿no?, de las fuerzas especiales del ejército y de la marina, nos preparamos para ese fin. Para esto también el presidente de ese entonces, el ingeniero Fujimori, hizo un recorrido por todos esos, ahí ustedes, lástima que no puedo mover el cursor, pero ven unos círculos de color rojo que están en diferentes lugares, ¿no? Son a todos aquellos lugares donde fue con la finalidad de conseguir dos cosas. Primero, hacer comprender a todo el hemisferio americano que quienes estaban en la residencia del embajador de Japón no eran unos luchadores sociales y políticos, sino eran unos terroristas del MRTA. Y luego intentando de que en Cuba pudieran ir los terroristas, habló con Fidel Castro con la finalidad de que los reciba y bueno, se vayan para allá, pues, pero al final Castro primero no quiso y después dijo, bueno, ya que entren, pero sin armas, y aquí van a ser detenidos o lo vamos a poner en lugar, porque tampoco ellos se hacen problemas con terroristas. Al final los terroristas no quisieron quedarse aquí, quisieron salir con sus gustos y todo eso fue generando problemas y problemas. Muy bien, este cuadro que ven ustedes ahí es un organigrama de cómo fue organizada la patrulla en ese tiempo. El comando es el que tiene a su cargo todo ello. Bueno, pues circunstancias hicieron que tuviera el honor de comandar a toda esa patrulla. Tenemos un grupo que está al lado izquierdo que dice de asalto. Ven ustedes al lado izquierdo un rectángulo donde dice asalto, muy bien. Asalto era el grupo que tenía la responsabilidad de ingresar a la casa en una primera ola, en un primer intento. El equipo Alfa, que está a la izquierda, se encargaba del primer piso y el equipo Delta del segundo piso. Seguridad es un grupo un elemento que marchaba inmediatamente después de ellos para poder apoyar en algo. Ellos llevaban también una serie de accesorios que permitían hacer el trabajo. Apoyo tenía los médicos, entramos con 3 médicos, 3 enfermeros, entramos con extinguidores y una serie de cosas más. Ellos se encargaban de detener a los terroristas o cuidar a los terroristas para luego entregárselos a la policía, los que fueran capturados por el grupo de asalto. Asimismo, también a los rehenes, clasificarlos, irlos evacuando si estaban heridos. Y los francotiradores son los que estaban en todo el perímetro de la casa, en los edificios aledaños y en las casas aledañas y también en los jardines. Así es como nos organizamos. Se hicieron coordinaciones desde el principio, ¿no? Como les dije a ustedes, hablamos con los dueños de la casa, los primeros dueños que le vendieron a la casa a los japoneses, recibimos los planos de la municipalidad de San Isidro, los planos que nos envió Japón, con eso se pudo construir. Hablamos con todos los rehenes que iban saliendo y le íbamos preguntando cómo estaban las cosas adentro. Todo eso se llama inteligencia y se va obteniendo información, y son muchos detalles que no vienen ahora porque el tiempo no lo permite, y se va sabiendo con eso cómo están el ánimo de los terroristas, el ánimo de los rehenes, cómo están equipados, cuáles son sus características. Los militares sabemos definir el espíritu del terrorista. Esto que ven aquí son los planes que nosotros hicimos. Primero, al principio, nosotros teníamos que salir de una unidad que se llama la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, que está en Chorrillos. Llegábamos hasta las inmediaciones, de ahí tenía que hacer un ataque violento y descubierto y abierto, pero obviamente eso iba a ser muy difícil porque con más de 650 rehenes y hacer todo esto hubiera terminado eso en una desgracia. Entonces se recomendó no hacer esto. Luego, el segundo plan era lo mismo, pero ya nosotros ya llegábamos a las casas, porque todas las casas que estaban en el perímetro fueron alquiladas por el servicio de inteligencia, y de ahí nosotros podíamos salir. Y el tercer momento de este mismo plan, porque es el mismo plan que se va mejorando poco a poco, es que nosotros llegábamos a las casas, y de las casas y por unos túneles nos acercábamos llegamos a las casas vecinas. De allí, con unos túneles, llegamos hasta las paredes de la misma residencia del embajador, y con unos explosivos rompíamos las puertas, paredes y ventanas y podíamos entrar a la casa al mismo tiempo. Esos son los planes que se fueron manejando y trabajando. Sí, es un entrenamiento, obviamente, ¿no? Con bastante tiempo. En tiempo que utilizábamos nosotros para poder hacer la operación sin enemigo era más o menos de 38 segundos a 42.
cada uno podía salir de donde le tocaba salir, corría, entraba a la casa y llegaba a la habitación donde le tocaba dominar, y lo hacía entre 38 y 42 segundos. El día de los hechos, ya con enemigo, con combate, heridos y muertos que tuvimos, nosotros lo hicimos entre 17 minutos por el lado sur, y más o menos en unos 24 o 26 minutos en el lado norte. Podemos pensar que todo terminó en unos 37 minutos aproximadamente. Los señores que ven al frente son los de la Comisión de Garantes. El que tenía la responsabilidad de hablar era el señor que está al centro, el ministro de Educación peruano, Domingo Palermo. Él tenía que hablar con los terroristas con la finalidad de que se entreguen. Esa era la salida pacífica que un Estado busca, con la finalidad de que no haya derramamiento de sangre. Lucharon, hicieron todo lo posible, todos los que están ahí, para que haya una salida pacífica, pero ellos no quisieron y sucedieron lo que les voy a narrar a continuación. La fuerza de intervención preparó bastante, se entrenaba de día, de noche, se hacían trabajos que tienen que ver con tiros instintivos, explosivos, francotiradores, comunicaciones, entrenamiento de día, de noche. Entrenamos haciendo las casas con unos tabiques de triple A. Luego primero pintamos la residencia, el primer piso y segundo piso, en un patio grande que hay en la brigada, y ahí trabajábamos. Luego en ese patio que estaba pintado con tizas, para que sea mejor, le pusimos unos tabiques que le pedimos INDECI, y con esos tabiques ya podíamos entrenar mejor, pero como todavía no era suficiente, algunas balas salían por entre la madera, se construyó solo el segundo piso, sin techos obviamente, para poder trabajar y mejor, pero como no podíamos coordinar entre primer y segundo piso, porque es un trabajo conjunto y al mismo tiempo, entonces se pidió que se haga una residencia, una casa igual, y comenzaron a hacer la casa. Lo interesante del asunto es que en la casa nosotros nunca vimos a los albañiles, ni los ingenieros, ni ellos nos vieron. Cuando ellos trabajaban de noche, entrenábamos de día y viceversa, pero quiero decirles con esto que entrenar en un lugar que tiene las mismas características del objetivo es fabuloso. Entonces, toda aquella organización que quiere hacer una tarea muy buena, tiene que estar preparado, entrenando y hacer las prácticas como corresponde, y teniendo en consideración bastante el deber que tienen que hacer. Bueno, ya les dije cuánto tiempo se hacía, y hicimos 2 ensayos tal y conforme como se iban a hacer, con la misma cantidad de explosivos en el suelo, que ya les voy a explicar luego. Muy bien, ustedes ven aquí una maqueta con los túneles. Los círculos amarillos con esa circunferencia roja nos muestran el punto de salida y el punto de inicio y de término de unos pequeños túneles que permitían salir por debajo de la pared perimetral de la casa, entrar al jardín y de ahí correr hacia la casa. La línea amarilla larga, y esa es el túnel más largo, y donde están esas figuras ovoides que tienen el número 1, 2, 3 y 4, son los lugares por donde salían los comandos y se dirigían hacia las paredes, puertas y ventanas, colocaban cargas explosivas y luego entraban a la casa al mismo tiempo. Quiero decirles que cuando se dio la orden de vamos, y en ese momento, cuando me tocó yo dar la orden como comandante de la patrulla, en ese momento se dieron 3 explosiones, que son aquellas que están graficadas con esos 3 círculos rojos que están dentro de la casa. En cada uno de ellos había más o menos 4 kilos de C4, no les hago el cálculo en lo que significa en dinamita, porque son varios kilos. Eso permitía que los terroristas queden todos aturdidos, y los que estaban jugando fulbito en la sala y el comedor, obviamente ahí van a quedar fuera de combate, cosa que no sucedió por circunstancias de la misma operación. Y ellos se dieron cuenta y nos comenzaron a disparar desde cuando estábamos nosotros en los jardines, y por eso es que tuvimos por lo menos unos 3 o 4 heridos desde los mismos jardines. Entonces, esta es la forma como salen de todas partes a una sola voz. Primero son las explosiones son como la orden para que todos salgan, y todos los que le toca ingresar en primer término a la residencia, que son los de asalto, salen de diferentes lugares, y en los 360 grados en el perímetro de la residencia están entrando todos al mismo tiempo. Ese es el concepto de la operación. Muy bien, ya les he hablado de los túneles, son los que están aquí, está escrito en ese lugar. Los días anteriores hubieron problemas, hubieron líos ahí, terroristas que amenazaron a los rehenes, le pegaron al embajador de Japón, al canciller Tudela le hicieron un juicio sumario, querían matarlo, ya se encontraban desesperados, comenzaron a faltarse el respeto entre ellos mismos, ellos querían de una vez comenzar a matar terroristas,
creo que no midieron el éxito que habían tenido. Ya en ese momento eran conocidos en el mundo, habían conseguido muchas cosas, pero quisieron más, estiraron tanto este hilo que al terminal presionaron tanto que lo que quedó solamente es hacer la operación de rescate, porque en cualquier momento ellos iban a comenzar a matar a rehenes y eso iba a ser peor. Cuando matan a 1 o 2 rehenes, de todas maneras hay que hacer la operación, pero ya para eso los terroristas están preocupando, están ya listos para poder defenderse. Aquí, en estos 2 dibujos, el de abajo es el del primer piso, con el todo donde están los invitados. Y la parte de arriba que tiene esos círculos de color azul son los lugares o las habitaciones donde estaban los rehenes. Ahí ustedes pueden leer que los que están en la letra A eran militares y policías, en CD estaban el canciller, etcétera, y los empresarios así estaban distribuidos en todo el segundo piso, y eso lo conocíamos nosotros, por eso es que teníamos que ir a cada uno de los lugares. Para que se haga la operación había 2 condiciones que tenían que darse: que ellos estuvieran jugando fulbito, por lo menos 9 de los terroristas, ahí sí iban a hacer las dos explosiones, los terroristas tenían que jugaban fulbito entre la sala y el comedor. Entonces, cuando estaban jugando fulbito es que tenían que hacerse las explosiones, se hicieron, pero por cuestiones, como le dije antes, salieron del lugar. La hora H para los militares es cuando se inicia la acción. La hora H del día D se contó de 3-0 y luego se dieron las explosiones y se entró a la residencia. En la fotografía que ven al frente están las casas, la 1, la 2, la 3 y la 4, y la que dice GCRG, es Germania, es la de una señora de nacionalidad alemana que decidió quedarse en su casa y no alquiló su casa, y los comandos entraron por todas esas casas. Eso que dice único en realidad es Unique, es una casa de cosméticos y lociones y perfumes Unique. Por ahí también ingresamos. Por todo el perímetro se ingresó hacia la casa del embajador. Bueno, aquí no, lástima que esto no está corriendo, porque si no ustedes podrían ver mejor cómo entran. Les puse solamente como ejemplo cómo se entraron al primer piso, a las habitaciones y cómo al segundo piso. Esas tres circunferencias rojas son los lugares donde se da la explosión: sala y comedor y el estudio. Esto que ven ustedes aquí en color azul es la ruta que siguió un equipo les dije que en el primer piso había un grupo alfa y en el segundo piso el grupo delta. El grupo alfa tenía 4 equipos. Uno de los equipos, que más o menos tenía unos 8 a 10 hombres, tenía que atacar y controlar esas 4 habitaciones que ven en azul. Quiere decir que el segundo equipo tenía otras habitaciones, el tercero otras habitaciones, pero los 4 equipos del grupo alfa del primer piso controlaban todo el primer piso. Y de igual modo, en el segundo piso habían 4 equipos que se distribuyeron todos los cuartos y a un mismo tiempo entraron todos ahí. Los cuartos que tenían terroristas se combatían, pero cada comando tenía que llegar a su cuarto. Si habían terroristas, combatía, y si no habían terroristas, llegaba a ese cuarto y se quedaba ahí en espera de la orden para poder evacuar y salir del lugar. Como ven ustedes, aquí hay otra foto, pero aquí les estoy mostrando ya el segundo piso. No el segundo piso por donde entra un grupo de comandos. Luego el coronel Walter Becerra les va a hablar de la parte que le tocó hacer. En lo que a mí me corresponde, a mí me tocó entrar por ese lugar, porque están esas líneas punteadas de color amarillo. Ingresamos al segundo piso, me tocó entrar por ese lugar. Bueno, pues todo lo que veíamos adentro era oscuro, disparos, gritos, y comenzamos a sacar a los rehenes. Hubieron enfrentamientos. Ahí, lamentablemente, en esa terraza donde hay un techito medio marrón, ahí es donde cae herido Valer. Yo recuerdo porque estaba bastante cerca, porque lo vi ahí, ya una bala le había atravesado el cuerpo casi desde el pecho hasta la parte de abajo de la espalda, y había otro comando herido. Entonces, y por ahí ingresamos uno de los equipos. La fotografía que ven aquí es también del segundo piso, pero ya son otros cuartos. Como ustedes pueden ver, ahí están tomándose unos cuartos, ¿no?, de este piso. Y, perdón, esto de aquí es el primer piso, ¿ok? Primer piso, y esto es el segundo piso, lo que les acabo de relatar, esos círculos medio marrones y que entran por esa puerta es donde
bueno, le tocó entrar al grupo donde yo me encontraba, y eso fue el lugar, los cuartos que se tuvieron que dominar. Otro equipo dominaba otros cuartos, y así nos repartimos toda la casa. Aquí tienen otro que ya está controlando también el primer piso. Muy bien, con esto ya estamos terminando. El balance fue el siguiente. Tuvimos, en cuanto a los rehenes, hubieron 61 rehenes ilesos, 10 terminaron, en realidad fueron 14 heridos que terminaron en el hospital. Lamentablemente murió el doctor Carlos Justi, un abogado, y del total de los 72 rehenes. En lo que respecta a nosotros, fuimos 128, quedamos 25 heridos, y lamentablemente murieron también 2 comandos. Murió el comando Jiménez y el comando Valer. Comando Valer es el padre de la congresista Valer de la gestión anterior. Y los terroristas murieron los 14 en la operación. En la foto de la izquierda tienen ustedes ahí a todos los rehenes que estuvieron ahí, ¿no? Por los cargos que tenían. Y con esto yo estoy terminando mi exposición. Lamentablemente me he pasado del tiempo por los problemas que tuvimos al principio, y lo lamento, algo pasó por ahí. Pero bueno, creo que se ha visto también. Muchas gracias. No se preocupe, muchísimas gracias, general José William Zapata. Ha sido una excelente ponencia. En realidad sí se ha podido apreciar todo, la exposición, y creo que los participantes también. Como expositor invitado también tenemos la presencia del coronel Walter Martín Becerra Noblecilla, quien es excomando de la Operación Militar Chavín de Huántar. Tiene estudios militares realizados. Los siguientes son curso de combate contra subversivo, curso básico de paracaidismo militar, curso complementario, intermedio y avanzado de ingeniería militar, curso regular de ingeniería anfibia, curso regular de comandos, y como estudio a nivel universitario tiene diplomado en Defensa Nacional en Centro de Altos Estudios Nacionales, ingeniería civil en la Universidad Alas Peruanas, maestría en Ciencia Política en la Universidad Ricardo Palma, maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. Como condecoraciones, encontramos Cruz Peruana al Mérito Militar en los grados de caballero, oficial y comendador, medalla al combatiente mariscal Andrés Avelino Cáceres en el grado de mérito, cintillo de pacificación nacional en el grado de al mérito, cintillo Peacekeeper y condecoración de Force Commander Commendations. Misión de Naciones Unidas, Etiopía y Eritrea. Tiene medalla al valor militar en el cargo de honor en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y por último, diplomado de honor del Consejo de la Medalla de Honor por el Congreso de la República y Operación Chavín de Huántar. Bien, a continuación le damos pase, por favor, al coronel Walter Becerra Noblecilla. Adelante, bienvenido. Bueno, buenas noches, agradeciendo realmente el honor que me confiere la Comisión del Congreso de la República, y de poder compartir esta tribuna con las dignas autoridades y como no, con el congresista, mi general José William Zapata. Expreso mis saludos nuevamente y vamos a empezar con la parte mía, que lo que busco en esta ocasión es complementar lo ya expresado por el congresista William. Siempre la presentación se la dedicamos a nuestros hermanos peruanos, quienes fallecieron, el coronel Juan Valer, el capitán Raúl Jiménez y el doctor Carlos Justi Acuña. También siempre el nombre de Chavín de Huántar, aquella milenaria cultura que tuvimos hasta el 1400 a.C., que debemos destacar el lanzón monolítico que lleva, como en este caso, la unidad monolítica que tienen que tener los peruanos cuando es una crisis como la que se presentó, la voluntad y fuerza que nos representan nuestras cabezas clavas, que es la decisión que tuvimos en aquella oportunidad y que fue un éxito, y también el ingenio y el secreto de la operación que llevó al éxito de todos los peruanos. Rápidamente vamos a ver lo que es manejo de crisis, la fuerza de intervención, muy breve porque ya mi general lo ha expresado, la ejecución de la operación, me voy a especificar aquí en los equipos Delta 7 y Delta 8, que es quien habla perteneció al equipo Delta 8, y algunas consideraciones sobre manejo de crisis. Operaciones de manejo de crisis. Albert Einstein ya nos decía que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucedernos,
porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Como ya hemos visto prácticamente un resumen, para toda solución de crisis siempre tiene que haber una posición del gobierno, que ya la vimos que es determinante, una comisión negociadora que represente tanto a quienes están afectados por la crisis como a aquellas personas que la están generando, que representen algo, porque si no su capacidad de negociación va a ser nula o muy pobre. Las operaciones de información que se tienen que manejar, en este caso, dentro de ellas las operaciones psicológicas, las operaciones de inteligencia, obviamente, porque en este tipo de escenarios, si no se tiene una inteligencia, prácticamente se va a actuar a ciegas, y eso fue justamente lo que no ocurrió en esta operación. Fue muy arduo, muy efectivo el trabajo de inteligencia. Las operaciones psicológicas que alimentan a estas operaciones de inteligencia, sobre todo aquellas que van direccionadas hacia el líder, hacia los cabecillas que están ocasionando esta crisis, y la fuerza de intervención que de acuerdo al escenario va a tener distintas configuraciones. Como decíamos, en este manejo de crisis se identificó que el terrorista Migilio Huerta era Néstor Serpa, quien se definió que estaba preparado para entrar, mas no para salir de aquella. Ya se estudió, de acuerdo a lo que nos dice Humberto Jara en su libro Secreto del Túnel, que era una persona huraña, con complejos, había sido un mal escolar, trabajó en Cromatex, donde organizaba, más dedicado a hacer problemas, había participado en asaltos a bancos, era enemigo de los gays en la selva, y bueno, el año 90 también escapó por el túnel. Su lugarteniente, segundo que tenía, era Rolly Rojas, era también una persona que se estudió que era frustrado, y hacia el final de los días en la residencia ya exigía la ejecución. Sin embargo, también asistía a las misas. El hecho que hayan dos mujeres en la residencia conllevó a la relación natural que existe entre el hombre y la mujer. Hay versiones que hablan de enamoramientos o de relaciones sexuales, incluso hasta de embarazos. Son versiones que se recogen del libro de Humberto Jara. Néstor Serpa, sorpresivamente, era célebre. No podía creer en la emoción que sentía de ser tan popular. Rescataría a sus jefes que se hallaban en las distintas cárceles. Y esto se veía en el tono de voz, en el rostro, que denotaba una satisfacción y ya un espíritu triunfalista de antemano, ¿no? Estas son expresiones de vanidad. Insistía en que el gobierno tenga en cuenta siempre la imagen internacional, como condicionando al Estado peruano a tener temor de lo que puede opinar los países extranjeros. Cada vez que se intentaba negociar, él decía que debía consultar, ¿no? ¿Con quiénes? O sea, era un líder que no tomaba decisiones. Tenía a su esposa Nancy Gilbonio en la cárcel, y se dedujo que la cúpula que había en prisión mandaban o por lo menos direccionaban sus acciones. Y también lo que él estaba buscando era el dinero recaudado de todas esas acciones demenciales de las cárceles del pueblo, de la extorsión a los grandes empresarios. Por lo tanto, su objetivo era monetario, no tenía principios ni fundamentalismo, ¿no? Era prácticamente un mercenario que había ingresado ahí, engañando a unos jóvenes para obtener al final el recurso económico y la libertad de él, de su esposa, y poder compartir con sus hijos, como vamos a ver a continuación. Entonces sucumbió al pernicioso encanto de las primeras planas y conversaba con la prensa vagamente, sin ordenar sus ideas. Ya avanzando de acuerdo a este perfil que tenía el líder, ¿no? Una comisión de inteligencia, un equipo de inteligencia, le hizo llegar carta de sus hijos de 10, 4 años, que vivían en Francia en aquellos tiempos, lo que le produjo una profunda melancolía al cabecilla. Entonces, se va logrando a través de las operaciones psicológicas, del manejo de información, quebrar la voluntad de este líder. Entonces, él expresa en algunas cartas que tengan fe, ¿no? Si salgo de la residencia, si todo lo sale bien, en ese momento se logrará el anhelo de ustedes. Su mamá será libre y podrán abrazarla. Ojalá podamos estar juntos. Por eso que uno de los últimos acuerdos que pedía él ya era por lo menos que liberen a Nancy y su esposa. Ya hacia el mes de abril, ya luego ya de casi 4 meses, ya el clima se iba haciendo más relajado. Ya empezaron a jugar fulbito, por eso que cambia el curso de acción al ingreso en la tarde, lo que podría parecer muy poco normal, ¿no? Y era porque justamente, como explicó mi general William, en la tarde se empezaron a dar las condiciones a la hora que ellos descuidaban la seguridad y comenzaban a jugar
Fulvito. Ya no había un objetivo tan revolucionario. Los enfrentamientos eran constantes, ya no había liderazgo. Por lo tanto, la resistencia mental como terrorista, al parecer ya estaba llegando a su fin. Ya el 19 de abril, 3 días antes de la operación, ya Néstor Serpa, conversando con Tito, le dice, bueno, el gobierno es inflexible. O sea, ya la dureza del gobierno había hecho mella en ellos y le decía que salgan. Tito le dice que ceder es igual a rendirse. Entonces, Serpa le dice que él vota por desistir, Tito seguirá luchando, expresa, y tienen que liberar a los presos. El árabe y Salvador apoyaron a Tito. Por lo tanto, el líder Néstor Serpa ya no lo era. Ya era una cúpula que discutía mucho sus acciones y quizás ya era el momento de ejecutar la operación de rescate. Por eso es que antes del rescate, Néstor Serpa ya estaba en una absoluta soledad. Ya él no era lo que él creyó que lo podía solucionar rápidamente, obteniendo lo que ya mi general Williams ha expresado. Siempre hay una misión y un entrenamiento de una fuerza de intervención en toda crisis, de acuerdo a lo que se presente. Esta fuerza tiene que tener una misión. En este caso, la misión obvia era rescatar con vida a los rehenes, capturar a los terroristas. Solo en caso de que ellos se resistan, se tenía que proceder a abatirlos, porque la prioridad está la vida de los rehenes. Y no, ni siquiera la vida de los comandos, la vida de los rehenes. Por eso es que el coronel Valera, el capitán Jiménez entregan su vida. La organización va a ser de acuerdo a la situación, como ya expresó mi general también, de acuerdo al tamaño de las habitaciones. En este caso, de acuerdo a las habitaciones que se disponía, debían ser 96 comandos, porque son 3 comandos por habitación para dominar el inmueble, y éramos 91 de asalto, quiere decir que era hasta menos. Porque a veces muchos han expresado, hablan de una potencia combativa y dicen, ¿cómo 140 contra 14? Eso es un abuso. Eso puede ser en una operación convencional. Aquí se tiene que entrar, como dice Sun Tzu, con el enjambre, bandada, por todos lados al mismo tiempo. No se puede dar el lujo, la fuerza de intervención, empezar a avanzar de un lado, porque seguramente el terrorista que está en el otro extremo ya los eliminó a todos los rehenes. Los cursos de acción van variando de acuerdo a la situación, como hemos visto. Empezó con aproximación de noche, aproximación de día, a la madrugada, empleando visores nocturnos. Se analizó una serie de factores hasta que ya los terroristas presentaron la oportunidad de hacer la operación a plena luz del día. Y todo ello tiene un equipamiento y entrenamiento, como también ya lo expresó mi general, al detalle. El hecho de haber entrenado en una réplica de la residencia, prácticamente el día que uno ingresa al asalto, al rescate RN, hasta inconscientemente sabe cuántos pasos va a dar, cuántos pasos van a la izquierda, cuántos pasos van a la derecha, y lo hace todo mecánicamente. El subconsciente entra a tallar cuando el entrenamiento es en una condición muy similar. Por eso que fue uno de los mayores aciertos haber tenido los planos de la familia Rizopatrón, los originales dueños de la residencia, que lo menciono, es una inspiración de la película Lo que el viento se llevó, y le hace el señor Rizopatrón a su esposa con motivo de su matrimonio. Los lugares de entrenamiento fueron primero, como se expresó, el patio Pachacute, donde se armaban los módulos. Luego, mientras se construía la residencia que se ve aquí al fondo, pasamos a lo que es la Siberia, en el Colegio Militar Leoncio Prado, ¿no? Y ahí incluso se hizo explosiones, se pudo realizar dominación de inmuebles, incluso con disparos, con trampabalas. También se ensayó en la zona de la Herradura, que ahora ya prácticamente es imposible ir ahí, ya tiene otro uso, ¿no? Técnica de francotiradores, técnica de brechas, y se fue avanzando hasta que ya se obtuvo la copia de la residencia, la réplica de la residencia. Para ejecutar la operación, tiene que estar ya la zona de operaciones definida, aislada, ¿no? Ya todo segmentado, y garantizándose que nadie va a interferir, que a nadie va a afectar, que no va a haber un daño colateral. Aquí también mencionó mi general que apareció de pronto un helicóptero que casi hace fracasar la operación, porque ocasionó de que los terroristas que estaban reunidos jugando Fulvito salieran de esta zona cuando se da la explosión. Sin embargo, los comandos pudieron entrar todavía a tiempo. Las condiciones que se dan para la operación, para todo tipo de operación, ¿no? Tiene que darse las condiciones, en este caso, que se abra la puerta de acero que estaba en la parte superior, y que los terroristas se encuentren jugando Fulvito, ¿no? Ahí es donde el almirante Gianpietri, como expresaba mi general, prácticamente el hombre contacto, el hombre enlace, él lanza un mensaje
dice, este es Mar, Mari está enferma. Esa era la señal para que se dé todo el procedimiento y el jefe de Estado autorice la realización de la operación. Como siempre, grupos de asalto, alfa, delta, apoyo, seguridad, francotiradores, que dan el total más o menos de 148. El resultado final deseado es lógicamente la liberación de los rehenes, un mínimo costo de bajas, porque este resultado tiene un costo político. Si es un fracaso, obviamente el presidente va a asumir las consecuencias, como hemos visto en la fallida operación Garra de Águila, en el asalto a la embajada en Irán, ¿no? Con el presidente Jimmy Carter, la desastrosa operación que vimos inicialmente en Colombia, en el Palacio de Justicia, donde los presidentes o los jefes de Estado asumen las consecuencias. Por eso es una situación, es una crisis es de mucha vitalidad, que se organice, que esté tan todo bien detallado, que el jefe de Estado tenga que asumir la decisión, porque ese es su rol. Eso es lo que le tocó en representación y como jefe supremo. Aquí vemos lo que es el primer piso, grupo alfa, el primer piso, y delta, segundo piso. Alfa ingresa al área de servicio, no tiene mayor complicaciones. Alfa 2 al área de la cocina. Alfa 3 y Alfa 4 ingresan al sector frontal y al sector de la sala, la biblioteca, donde fueron colocándose inicialmente las cargas. Acá vemos los cráteres de las cargas explosivas, la carga que se coloca en la puerta principal. ¿Por qué se coloca una carga en la puerta principal? Porque dentro de los planos, y nada es perfecto, dentro de los planos no se contemplaba que los japoneses, en época de terrorismo, de coche bomba, habían construido un doble muro. Entonces, la primera explosión no corta la pared, corta la primera pared y deflagra, y los comandos no pudieron ingresar. Pero siempre se tiene planes alternos, siempre se tiene una carga adicional, y esta carga es colocada en la puerta principal, y por ahí ingresa Alfa 4 y Delta 5, como vamos a ver a continuación. Las situaciones más difíciles se sucedieron en el segundo piso, pese a que se creyó que iban a ser en el primero. Los terroristas, al creer tener la sospecha de que se estaban haciendo los túneles, llevaron a los rehenes al segundo piso. Delta 5 ingresa por la puerta principal, sube por las escaleras, tiene enfrentamiento con los terroristas e ingresa al sector. Delta 6, como explicaba mi general con el coronel Juan Valer, ingresa por ese sector, donde es la puerta blindada. Lamentablemente un terrorista logra abatirlo, rescatando al canciller Tudela. Y Delta 7 y Delta 8 entran por estos dos sectores, como vamos a ver a continuación, por eso no me explayo en ellos. Delta 7 y Delta 8. Delta 7 ingresaba por la casa ONG, la que estaba abandonada, como expresó mi general. Ingresaban por la parte posterior, colocaban la carga, ingresaban al pasadizo. Eso es lo que estaba planeado en todo este pasadizo del segundo piso. Sin embargo, alertados, ¿no? Cuando se produce esta primera explosión, es tan fuerte la explosión que a este equipo los aturde por instantes. Entonces, un terrorista llega a subir. Cone estaba en el cuarto H y otro terrorista llega a estar en el cuarto G, o el almacén que ellos tenían. Entonces, desde esta posición, el terrorista, como vemos acá, lanzaba granadas, ¿no? Creo que Dios siempre estuvo de nuestro lado, porque muchas granadas que le cayeron a los comandos habían sido envueltas con cinta o masking tape y no las sacaron, también por la desesperación que tiene que haber tenido también el terrorista, y eso evitó que realmente las bajas fueran mayores. Por lo tanto, esto no se pudo dominar hasta el final, que él es con una carga colocada en el techo por este equipo especial, guiado por el francotirador, le colocan la carga sobre el techo y ese terrorista tiene que haber salido por este sector. El baño tampoco fue dominado, y en este sector, aquí en la entrada, aquí viene a representar el teniente Raúl Jiménez, el teniente Vargas Ramos. Entonces Raúl Jiménez cae herido por la acción de este terrorista desde el cuarto G, y Vargas Ramos, al querer ingresar, también recibe un disparo del delincuente Cone en la mano, y todos los comandos que están en este sector no logran ingresar, por lo que ya se explicó, ¿no? Y ahí es donde el terrorista hiere al magistrado Carlos Justi, ¿no? Al parecer, producto de este síndrome de Estocolmo, de la convivencia, no lo quiere matar y le dispara en la pierna. Lamentablemente le dan la vena femoral, y el magistrado sufría del corazón y la descompensación no le permitió sobrevivir. Entonces, queda claro de que este grupo Delta 7 no pudo dominar, y ahorita vamos a ver por qué estoy siendo enfático en este punto. Delta 8.
Delta 8 y nos infiltramos por vehículos, como todos, hacia la casa ONG, ¿no? En hora de la noche teníamos que pasar con las escaleras metálicas hacia la casa UNIC, que era nuestra zona de partida para el ataque. Acá uno de los principales enemigos involuntarios, propio de su misión, son los periodistas, que vemos en esta manera, como hasta con equipos de visión nocturna. Entonces, si nos veían a nosotros cruzar por este sector, que teníamos que hacerlo, realmente podría hacer fracasar la operación. Entonces, eso lo hicimos 2 días antes y permanecimos en este sector, y la misión era ingresar por la puerta principal hacia el cuarto H y el cuarto I, como vamos a ver. Producida la operación, la explosión, salíamos por esta escalera, por la puerta principal, ya no se había adelantado, ya Delta 5, en esta puerta principal recibimos disparos del terrorista que había subido al segundo piso. Sin embargo, bueno, es la misión, teníamos que seguir corriendo y llegamos hacia el balcón, logrando ahí, estaban los rehenes de ascendencia japonesa, se produce la explosión de la parte posterior y comenzamos a evacuar a los rehenes por este sector, como vamos a seguir viendo. Esta imagen más o menos ilustra lo que estaba en ese momento, que viene a ser el comando Alvarado, el técnico Alvarado, el comando Huarcaya, y quien les habla tratando de abrir la puerta antes de la explosión. Cuando se da la explosión, el comando Huarcaya cae desde el segundo piso hacia un vehículo, y realmente pensé que nos quedábamos solos, pero el comando Huarcaya, haciendo gala de su fortaleza, logró subir hasta lograr dominar el ambiente, ¿no? Por el otro sector entraba el comando Félix Díaz a dominar el cuarto H, y se logra dominar este ambiente con los rehenes de ascendencia japonesa. ¿Qué es lo que sucede luego? Hidetaka Ogura, que no era un diplomático, era un japonés que había ido a buscar trabajo a la embajada, que era buen amigo de Néstor Serpa, que también había hecho fracasar, de acuerdo a la versión del almirante Gianpietri, el plan de escape que tenían los rehenes. Él los delató. Bueno, manifiesta de que saliendo, ¿no? ve a 2 terroristas rendidos. Estas son fotos de la escalera donde dice que ve. Esta es otra foto de aquel día. Y se tuvo que hacer la reconstrucción, ¿no? Se tuvo que recrear con la justicia, más o menos, porque una cosa es ver en situaciones normales y otra pues con el humo, las explosiones, todo lo que... Entonces, a veces los que nos escuchaban no nos entendían, porque nos preguntaban cómo lo veíamos, si lo veíamos en actitud de atacar o no atacar. Quizás no se comprende que esta es una operación especial, que ya ha pasado distintas etapas, en la que ya ha habido negociación, en la que ya se le ha planteado alternativa de solución, y cuando las fuerzas especiales entran a rescatar a los rehenes, ya no entran a negociar y bajo los protocolos establecidos. Entonces, acá él dice que cuando evacuaban al último rehén, los vio, ¿no? Desde la escalera portátil. Ahora, en el análisis que hace, es de la Comisión de la Verdad, ¿no? Él dice, el fiscal sostiene que tal versión no explica cómo los 2 subversivos, porque los comandos admiten de que entraron dos terroristas y son abatidos en el cuarto, si se considera que los paraísos colindantes con esta habitación se encontraban dominados. Por ello, criterio, resultaba coherente la versión. Acabamos de ver que en el pasadizo de Delta 7 eso no fue dominado, y que ahí habían terroristas que estuvieron hasta casi el final de la operación. Por eso hice esa aclaración. Finalmente, ya para terminar, ¿no? Creo que estamos cumpliendo con el tiempo, algunas consideraciones en este manejo de crisis. Siempre el objetivo va a ser político, sea una crisis de rehenes, sea una crisis de rebelión, sea una crisis de distinto tipo, el objetivo va a ser político, y el estado final deseado, que siempre va a esperar los responsables, es una solución pacífica. Nunca va a querer el gobierno, el Estado, una solución violenta. Siempre va a ir a la solución pacífica hasta las últimas. Ya cuando pone en peligro la vida de los rehenes, ya pone en peligro la estabilidad, entonces ya se tiene que proceder a una segunda fase o una acción militar. Por eso siempre se tiene que demostrar los 2 aspectos al terrorista o a quien esté causando la crisis, que se está dispuesto a negociar pacíficamente, pero que también se está dispuesto a hacer el uso de la fuerza para provocar ya en ellos esos sentimientos contradictorios o divisorios, porque siempre van a haber dentro de ellos, como hemos visto en este caso, gente que sí quiere la violencia y gente que quiere la solución pacífica entre ellos mismos. También se tiene que ver bastante en los medios de comunicación social, porque nosotros también entendemos, ellos tienen que vender la noticia,
Entonces, tenemos, como vimos nosotros en nuestro desplazamiento, se convierte no en un enemigo, pero en alguien que puede poner en riesgo la operación. Deben ser empleados al máximo, y también los comunicadores clave en el caso de rehenes. ¿Quién son comunicador clave? Se tiene que encontrar al familiar, a la madre, el padre, a la esposa, al enamorado, de los líderes, porque a ellos los va a escuchar, quizás no al negociador, pero a ellos sí los va a escuchar, y es lo que también ocurrió en este caso, como hemos visto con los familiares de Néstor Serpa, o en otras crisis que también que no son motivo de esta academia, pero que también ocurrió lo mismo. Los planteamientos doctrinarios que hemos visto rápidamente son los mismos, aplican para cualquier tipo de crisis, y con mi general William lo hemos comprobado, lo hemos puesto en práctica. Es fundamental que los integrantes de esta comisión negociadora sean comunicadores claves, como ya se expresó, que creen confianza, o sea, que realmente sean personas que tengan credibilidad, ¿no? Y que obviamente que honren su palabra, porque no podría darse el caso de que ofrezca una solución, ofrezca una alternativa, la que al final no se va a cumplir. Eso podría tener unas consecuencias desastrosas, nefastas, ¿no? Y también como un marco legal, ¿no? El Estado, como Estado, no el gobierno, el Estado debe definir claramente los lineamientos que se seguirían en el campo político, en el campo legislativo, legal y judicial para este tipo de manejo de crisis, porque hemos visto cómo luego de la operación, algunos años, nos vimos envueltos en una situación judicial. Quien habla con el equipo Delta 8, estuvimos con orden de captura, ¿no? Hasta que se pueda esclarecer esta situación, que al final también fue producto de alguna confianza excesiva, ¿no? Entonces, en este tipo de operaciones que son tan delicadas, siempre se hace una reconstrucción de los hechos, siempre se deja escrito los hechos, cómo quedaron, siempre se hace a cargo de las justicias militares, se hace una investigación y queda, porque realmente lo que pasó fue que a uno lo convocan después de años y no todos recordamos lo mismo, lo que pudo haber pasado en determinada habitación. Entonces, esos recuerdos un poco diferentes hacen que quien nos escuche crea y diga posiciones contradichas, hay contradicción. Entonces, ante una contradicción, se presume que hay algo que se está ocultando, que hay algo que hay que seguir investigando, o por lo menos existe la sospecha. Esos aspectos son muy importantes. Bueno, agradezco la atención, ¿no? Y siempre al representante del Congreso, y como ha titulado esta presentación, un combate por la libertad, de que realmente me siento honrado y me sentiré honrado siempre. Gracias a ustedes por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, coronel. Ha sido una excelente ponencia y sobre todo un gran aporte de valor para todos los participantes. Y sin antes, pues, retirarnos de la videoconferencia, quisiera darle pase a las palabras de cierre y despedida al doctor Walter Masgo Manco, quien es politólogo de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Adelante, por favor, doctor. Bienvenido. Gracias, Diana. En primer lugar, felicitar al general y hoy congresista José William Zapata y al coronel Walter Becerra Noblecía por su excelente participación, y además porque nos ha permitido conocer de testimonio de los actores principales de esta acción tan importante para el país, para de la lucha contra la subversión, porque permite ver el trabajo profesional de nuestros hombres y militares que defienden nuestra patria, porque viendo los detalles de la explicación que tanto nos decía el general William como el coronel Becerra, vemos el detalle de de la planificación tan bien elaborada para poder tener una acción exitosa, ¿no? Los que estábamos en nuestras casas, me acuerdo en aquellos años, veíamos con mucha expectativa, con temor, pero también con mucha esperanza de que la operación fuera exitosa, y al final ese fue el resultado. El costo mínimo de vidas humanas fue sorprendente, tanto así que ha sido catalogado como unas operaciones militares más exitosas del mundo. Y eso es para nosotros un reconocimiento del rol y el trabajo que
que cumplen hasta hoy nuestras Fuerzas Armadas, y además porque permite ver el grado de preparación de nuestros hombres de Estado y los militares en este caso. Es por eso que nosotros nos sentimos como ciudadanos honrados de tener nosotros en nuestras Fuerzas Armadas, y en especial al Comando Chavín de Huanta, darles nuestro reconocimiento, nuestra felicitación, porque no solamente son héroes de la democracia, ¿no? Porque eso puede sonar muy simbólico, sino que nosotros lo sentimos, los ciudadanos nos sentimos comprometidos con ustedes, ¿no? Porque esa lucha no solamente es por la derrota contra la subversión, sino también por la consolidación de un Estado y de un orden político, social, jurídico que necesitamos. O sea, nosotros sentimos el respaldo y respaldamos también a nuestras Fuerzas Armadas en esta lucha contra la subversión y la violencia en el Perú, y es por eso que eventos como esta naturaleza que conmemoramos hace más de 2 décadas, no hace sino reafirmar nuestro espíritu de identidad con el Estado, con nuestras principales instituciones castrenses en el país y con la democracia en general. Pues bien, les agradezco a usted, don general William Zapata, y al coronel Walter Becerra, y a todos los participantes que el día de hoy se han conectado a través de nuestra plataforma Zoom y del Face Live, que nos siguen martes, cada semana por los martes democráticos, y que nos permiten precisamente tener este tipo de eventos para que nuestra población, los ciudadanos, tengan la posibilidad de escuchar el testimonio de los principales actores de los procesos políticos en el Perú. Muchísimas gracias. Así es, doctor Walter Masgo, muchísimas gracias por sus palabras. Y estimados participantes, antes de finalizar la videoconferencia y retirarnos, me gustaría por favor que enciendan todas sus cámaras para poder tomarnos una foto de recuerdo, como todos los martes democráticos. Enciendan por favor todas sus cámaras. Levantemos la mano derecha para poder tomarnos una foto. Ahí estamos, bien. Que tengan una buena noche y un excelente martes. Hasta luego. Gracias a todos.